Desperté en mitad de la noche cuando el monitor de bebé en la mesita de noche junto a la cama emitió un suave crujido. A través de la estática, escuché la voz familiar de Emma, mi esposa. Estaba cantando una nana a nuestro hijo Jacob, y ese sonido me hizo sonreír involuntariamente. «Duerme, acuéstate». Zrenia, su voz era suave, tierna, tranquilizadora, pero algo no me dejaba en paz. Me giré en la cama y de repente me di cuenta. Emma debería estar aquí, junto a mí. Me incorporé de golpe. Mi corazón empezó a latir con más fuerza. Al mirar la almohada, me di cuenta de que Emma no estaba. ¿A dónde podía haber ido en mitad de la noche? Volví a escuchar el monitor de bebé. La voz seguía cantando, como si estuviera en la habitación del bebé. Pero eso era imposible. La inquietud se deslizó hacia mí como una ráfaga de viento frío. Tomé el monitor de bebé en mis manos y me levanté de la cama. Moviéndome en silencio por la casa, me dirigí a la habitación de Jacob. Con cada paso sentía cómo mi respiración se volvía más tensa y el silencio de la casa se volvía inquietantemente denso. Al llegar a la puerta de la habitación del bebé, me quedé quieto, sin saber qué esperar al otro lado. La voz de Emma aún se oía a través del monitor, pero ahora parecía haber algo extraño en ella, algo apenas perceptible, como si la voz viniera de algún lugar lejano, volviéndose cada vez más fría. Abrí la puerta con cuidado y me congelé. La cuna de Jacob estaba vacía, pero la voz seguía sonando. Me quedé en la puerta de la habitación del bebé, incapaz de moverme. La cuna vacía frente a mí parecía completamente antinatural, como si Jacob nunca hubiera estado allí. Y la voz seguía resonando en el monitor. La misma voz familiar de Emma, pero ahora había algo distorsionado en ella, como si algo intentara imitar sus entonaciones, pero lo hacía mal. Me costaba respirar. La cabeza empezó a darme vueltas por el pánico. «Emma», la llamé, pero no hubo respuesta. El monitor de bebé se apagó en el mismo instante en que di un paso dentro de la habitación. Un escalofriante silencio me envolvió. Corrí hacia la cuna. La escudriñé con la mirada, con la esperanza de encontrar algún rastro de Jacob, pero simplemente había desaparecido. Mi piel se cubrió de sudor frío. Estaba solo en esa habitación oscura y vacía, con la sensación de que algo me observaba. Me giré y, sin pensarlo, salí corriendo de la habitación del bebé, dirigiéndome al dormitorio. Solo tenía una cosa en mente. ¿Dónde estaba Emma? Ella no podía haber desaparecido así. De repente, el silencio de la casa fue interrumpido por un ruido abrupto. La puerta principal se cerró de golpe. Me quedé inmóvil por un momento. Mi corazón latía con más fuerza. Alguien había entrado en la casa. Bajé corriendo las escaleras. Mis pies me llevaban hacia la puerta, como si tuvieran vida propia. Al bajar los escalones, no podía deshacerme de la sensación de que algo a mi alrededor estaba mal, como si la casa respirara, observando cada uno de mis movimientos. En la puerta estaba Emma. Cerró la puerta detrás de ella y sostenía tranquilamente un paquete de cigarrillos. La miré, sin poder creer lo que veían mis ojos. «¿Qué haces aquí?», preguntó, al notar mi estado. «¿Dónde has estado?», gruñí. «Deberías haber estado en la cama. Acabo de escuchar tu voz en el monitor del bebé». Emma frunció el ceño y se encogió de hombros. «No podía dormir. Me quedé sin cigarrillos. Salí a comprar más». «Todo está bien, Michael. Cálmate». Pero no podía calmarme. Algo en la casa estaba mal. Me quedé allí, atónito, frente a Emma. Ella parecía completamente tranquila, como si no hubiera pasado nada raro. Pero mi mente estaba agitada, tratando de entender qué estaba mal. Su voz acababa de sonar en el monitor de bebé y al mismo tiempo me aseguraba que había estado fuera comprando cigarrillos. No podía asimilar cómo eso era posible. ¿Tú estuviste en la habitación del bebé?», pregunté, sintiendo cómo la ansiedad aumentaba. «Por supuesto que no. Te digo que fui a comprar cigarrillos. ¿Qué te pasa?». Emma me miró con preocupación.
y su calma solo aumentaba mi sensación de inquietud. Esta sensación de irracionalidad de lo que ocurría me estaba volviendo loco. No sabía qué decir. Todo lo que había pasado en los últimos minutos no tenía sentido. Estábamos en el oscuro pasillo, la luz apenas iluminaba su rostro, y en ese momento me asaltó un pensamiento. ¿Y si no era Emma? Pero se veía como ella, hablaba como ella, y aún así, algo dentro de mí gritaba que algo estaba profundamente mal. Escuché cómo le cantabas una nana a Jacob, dije, conteniendo apenas el temblor en mi voz. Emma frunció el ceño aún más y se acercó a mí. Michael, ¿entiendes cómo suena eso? Yo estaba afuera. Probablemente te quedaste dormido y escuchaste una grabación antigua en el monitor o algo así. Pero sus palabras no ayudaban. Al contrario, intensificaban la sensación de que estaba perdiendo el control de la realidad. Miré el monitor de bebé en mi mano. Estaba apagado. No podía haberme confundido. Había escuchado su voz y no fue un sueño. Algo o alguien usaba la voz de mi esposa y eso me llenaba de un terror insoportable. Tenemos que revisar a Jacob, dije, tratando de mantener la calma. Emma asintió y juntos nos dirigimos a la habitación del bebé. En el camino, mi tensión no hacía más que aumentar. Cada paso por los oscuros pasillos resonaba como un eco en el silencio y me parecía que alguien nos estaba observando. Cuando llegamos a la puerta de la habitación del bebé, me detuve por un instante. No había ninguna garantía de que encontráramos a nuestro hijo allí. El miedo paralizaba mi cuerpo, pero empujé la puerta. La cuna estaba vacía. ¿Dónde está? Mi voz se quebró en la desesperación. Emma se quedó inmóvil. Sus ojos se agrandaron por el shock. Por primera vez en todo este tiempo, en su rostro apareció la comprensión de que algo realmente estaba mal. Emma se quedó parada en el umbral de la habitación del bebé. Su rostro palideció. Sus ojos se agrandaron por el shock. La cuna vacía no tenía a Jacob, pero él debería estar allí. Mi cabeza se llenó de un torbellino de pensamientos. ¿Qué había pasado? ¿Cómo pudo desaparecer? ¿Dónde está Jacob? Susurró Emma. Su voz temblaba. No sabía qué responder. Buscamos en toda la habitación del bebé. Revisamos cada rincón, debajo de la cama, en el armario, pero no había rastro de Jacob. El pánico crecía dentro de mí y una y otra vez volvía a reproducir en mi mente esas palabras escalofriantes que había escuchado a través del monitor de bebé. El silencio era ensordecedor. Había una extraña frialdad en la habitación, como si algo flotara en el aire. Emma salió corriendo hacia la puerta y comenzó a buscar por la casa, sin prestar atención al eco de sus pasos en la vacuidad. Me quedé parado, sintiendo cómo el frío penetraba en cada célula de mi cuerpo. No podía moverme, como si mis pies estuvieran pegados al suelo. De repente, el monitor de bebé volvió a activarse. Esta vez, la voz no era suave ni tranquilizadora. Sonaba como una parodia distorsionada de la voz de Emma. Era tosca, tensa, como si alguien estuviera tratando de imitar su voz, pero lo hacía de una manera espantosa. Un susurro llenó la habitación. Duerme, acuéstate. Pero ya no eran palabras de consuelo, sino una orden siniestra. Con cada segundo, la voz se hacía más fuerte, reverberando en mis oídos. «Esa no soy yo», gritó Emma cuando regresó a la habitación del bebé. Su rostro estaba torcido por el terror. «Michael, esa no soy yo». La miré, comprendiendo que decía la verdad. El monitor de bebé seguía susurrando esas mismas palabras de manera aterradora. Parecía que no estábamos solos en esta casa. Algo nos observaba, jugaba con nosotros como si fuéramos marionetas. Agarré el monitor de bebé, intentando apagarlo, pero el dispositivo no respondía. Sentí como un sudor frío recorría mi espalda. Parecía que algo siniestro había invadido nuestra casa. Usaba la voz de Emma para infiltrarse en nuestras vidas. Y ahora había tomado a Jacob. ¿Qué vamos a hacer? Su voz ahora estaba llena de desesperación. No tenía una respuesta.
Ambos estábamos en silencio. La angustiosa quietud solo subrayaba nuestra impotencia. El miedo me consumía y sabía que esto solo era el comienzo. Estábamos en la oscura y vacía habitación del bebé, sin saber qué hacer. El miedo nos paralizaba a ambos, pero los pensamientos sobre Jacob no me dejaban rendirme. No podía simplemente desaparecer. Algo debía explicar lo que estaba ocurriendo. Pero la voz en el monitor de bebé era demasiado escalofriante para que esto fuera un simple malentendido. Sentía que algo malvado nos acechaba. Tenemos que revisar la casa, dije finalmente, tratando de calmarme. Tal vez esté escondido en algún lugar. Puede que solo se haya asustado. Emma asintió, pero había vacío en sus ojos, como si ya hubiera entendido que Jacob no estaba más. Comenzamos a registrar cada habitación, revisando armarios, debajo de las camas, en los almacenes, pero la casa parecía extrañamente vacía, como si en poco tiempo se hubiera vuelto ajena. Cada crujido nos hacía estremecer. En un momento, me pareció ver una sombra pasar por el espejo del salón, pero cuando volví a mirar, no había nada. Cuando llegamos al sótano, me detuve en el umbral. Algo frío y antiguo emanaba de esa habitación y no podía deshacerme de la sensación de que allí se encontraba la respuesta a nuestras preguntas. Emma no quería bajar, pero insistí. Entramos al sótano y de inmediato sentimos que la temperatura aquí era más baja que en el resto de la casa. Entre trastos viejos y cajas olvidadas, nos encontramos con una pequeña caja de madera. Parecía antigua. Estaba cubierta de polvo como si nadie la hubiera tocado en años. Dentro encontramos viejas fotografías. Sus bordes amarillentos y rostros descoloridos mostraban que estas fotos habían sido tomadas hace décadas. Pero entre ellas vi una cara que me heló hasta los huesos. En una de las fotos había un niño, de la misma edad que Jacob, con la misma sonrisa. Pero algo no estaba bien. Reconocí nuestra casa en el fondo, aunque la foto claramente había sido tomada hace muchos años. Junto a este niño estaba una mujer, su rostro distorsionado por el horror, pero ella se parecía a Emma. Mi mirada se deslizó a otras fotos. En cada una había diferentes niños, pero siempre estaba presente esta mujer siniestra, cuyo rostro se parecía al de mi esposa. «Mikkel, ¿qué es esto?», susurró Emma mirando las fotos. Pero no sabía cómo responder. Esto no era un sueño ni una ilusión. Nos habíamos convertido en parte de algo antiguo y malvado, y no nos dejaba ir. De repente, el monitor de bebé volvió a encenderse, pero esta vez no era la voz de Emma, ni siquiera ese susurro aterrador. Era la voz de Jacob, pero suave, temblorosa, como si estuviera en algún lugar lejano. «Papá, ayúdame». La voz me atravesó hasta los huesos. Emma gritó. En sus ojos había terror e impotencia. Ambos sabíamos que no podíamos ayudarle. Estábamos en el sótano, paralizados por el miedo, cuando unos pasos comenzaron a acercarse lentamente por las escaleras. Eran pesados, y cada paso resonaba como un eco en nuestras cabezas. Sabíamos que no era Jacob. Los pasos se acercaban, y la voz de Jacob desapareció tan repentinamente como había aparecido. En el último segundo, comprendí. Lo que habíamos escuchado, lo que había tomado a Jacob, venía por nosotros. La oscuridad a nuestro alrededor se hacía más densa, y ya no había ninguna esperanza de salvación. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Sus impresiones y opiniones son muy importantes, así que déjenlas en los comentarios. Me interesa saber qué piensan. No olviden suscribirse al canal para no perderse nuevas historias que los mantendrán en tensión hasta el final. Hasta pronto, y recuerden, a veces los secretos más aterradores se esconden detrás de puertas comunes.